Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es el método didáctico. Anteriormente habíamos visto lo que era didáctica y aprendizaje. Hoy vamos a ver brevemente lo que es el método didáctico. Voy a tener que el método didáctico es el conjunto lógico de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema o contenido, ya sea para exponer de una manera lógica secuencial, es un tema de estudio, para resolver problemas mediante la investigación, para realizar un buen trabajo en equipo, para colaborar dentro de un buen trabajo de equipo y para presentar resultados. Voy a tener también que el método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados previstos y deseados. Esto es lo puse en el video anterior. Para que haya un método didáctico debe de haber del otro lado una persona que quiera aprender, un alumno, un estudiante y del otro lado un profesor. La manera en la que va a ser el docente, el maestro, que el alumno aprenda es a través de las características y de lo que decida utilizar en cuanto a método didáctico. Voy a tener tres elementos básicos del método didáctico, lo que es el lenguaje didáctico, la manera asertiva y adecuada de dirigirse y de enseñar, ser claro, preciso y conciso, los medios auxiliares y el material didáctico. Esto es las cuestiones que voy a, todo aquello material que voy a utilizar, ya sea visual, videos, láminas, libros, todo lo que se requiere para que se haga un buen método didáctico, y también la acción didáctica. No nada más es presentar actividades asertivas y didácticas, sino primero mi lenguaje, el material visual o el material que voy a utilizar, y también la acción y la medida y el tema, cómo voy a ir manejando las cosas para que se genere un buen método didáctico. Voy a tener que tengo tres métodos didácticos, los cuales son sumamente importantes. El primero van a ser los métodos de investigación. El método es heurístico y el método cognitivo. El siguiente es el método didáctico. Esto se utiliza a través de métodos pedagógicos, métodos explicativos, instructivos, docentes, expositivos y métodos de aprendizaje. También voy a tener los métodos de razonamiento. Esto es de los deductivos, los inductivos, la síntesis como método y el método hermenéutico. Más adelante les voy a ir dando los detalles, las características de cada uno de los métodos, pero es importante tener en consideración que tenemos tres tipos de métodos didácticos, que son los de investigación, los didácticos y los de razonamiento. Los tres métodos son utilizados para el proceso de la enseñanza y para el tema didáctico. Ahora vamos a enfocarnos primero a los métodos en cuanto a la forma del razonamiento, que es el deductivo, el inductivo y el analógico. El deductivo nos dice que es un método didáctico que se enseña de lo general a lo particular. Esto es, por ejemplo, cuando estamos en un salón de clases, vamos a enfocarnos un poquito en el área de preescolar. Cuando vamos a enseñar los números, enseñamos primero todos los números en general, ¿no? Vamos enseñando del 1 al 5 o las letras, el abecedario, ¿no? A, B, C, D, o el alfabeto, A, E, I, O, las vocales. Entonces, una vez, esto es como de lo general a lo particular. Voy a enseñar todas las letras, voy a enseñar todos los números, del 1 al 10, del 10 al 20. Cuando quiero llegar a lo particular es cuando yo ya voy a formar palabras. En el mundo de las letras que conozco, voy a llegar, eso es lo general, a lo particular es ya que yo voy a generar las palabras, voy a hacer de lo general a lo particular. En los números, de contar o de saber todos los números, a lo particular es las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones. Y en el analógico son las comparaciones, cuando el niño o cuando la persona que ya está aprendiendo ya deduce que de lo general de las letras va a sacar unas palabras y de las palabras ya genera las oraciones. Ya se hacen las comparaciones con las letras, puedo formar palabras y de palabras ya puedo generar oraciones y entonces comparo esta diferencia. Voy a tener también los métodos en cuanto a la organización de la materia. Esto es la lógica de la tradición. Quiere decir el orden antecedente consecuente. ¿Qué quiere decir tratado en basado en la lógica de la tradición? Esto es el método que se enfoca
a lo tradicionalista, lo que tengo que enseñar, la cuestión tradicional de lo que se enseña en kinder, primaria, secundaria, las materias tradicionales, los métodos básicos, la forma en la que se debe de enseñar, no la forma en la que se debe enseñar, las materias que se deben de impartir. Ya la manera en que tú impartas la materia ya es meramente personal a partir del método didáctico que tú vas a utilizar. Y el basado en la psicología del alumno. En el video anterior les mencionaba que desafortunadamente no se tenía antes como esta opción. Era nada más el tema de como normalista, yo voy a enseñar en una primaria español, matemáticas, civismo, geografía. Pero no me enfocaba directamente o no se tenía la habilidad de enfocarse a las cuestiones emocionales del alumno. Esto es, también se los mencioné en el video anterior. Si el alumno tenía una situación personal, si en casa había cuestiones violencia, eso no era como importante. Ahorita, para que de las principales características de los métodos didácticos es primero hacer un examen diagnóstico, que es lo que hacen aquellas personas que ya están trabajando frente a un grupo. Al inicio de cada ciclo escolar se hace un examen diagnóstico de lo aprendido y comprendido del grado anterior, de las fortalezas que tiene el alumno o los alumnos en general, y aparte de la situación emocional en la que se encuentra. Los intereses del alumno en cuanto enfocándose a las aptitudes que tiene cada uno de los alumnos en particular. De ahí voy a partir yo docente para hacer un análisis de 2-3 semanas, exámenes diagnósticos, exámenes de cuestiones emocionales, para ver también los métodos de aprendizaje, lo que han aprendido, en unas cuantas actividades para analizar y para identificar el método y el tipo de aprendizaje que tienen los alumnos, y a partir de ello yo voy a hacer mi planeación a partir de las características que voy a encontrar en mi grupo. También les había comentado en el video anterior que no todos los niños tienen la habilidad de aprender de igual manera. Y también el hecho de que yo pueda generar una planeación no quiere decir que la voy a llevar al pie de la letra con los tiempos, porque también depende de mi método didáctico y de la manera y la forma en la que van a aprender los otros. Como se los comentaba, no es lo mismo que a lo mejor un niño sea súper hábil en las matemáticas y a lo mejor le cueste mucho trabajo la lectura, o que comprenda bastante o comprenda rapidísimo las letras, pero en matemáticas se atrase. Y hay niños que son sumamente hábiles para todas esas cuestiones, pero en artes no son buenos. Y hay quienes no son buenos en el tema de lo teórico y lo práctico, pero en arte son muy buenos. Entonces tenemos que, nosotros, si vamos a estar frente a un grupo, tenemos que identificar las características que voy de encontrar en el grupo, y a partir de esas características voy a generar mi método didáctico para hacer una planeación asertiva y lograr al objetivo esperado. Que aprendan, que conozcan, que salgan con los conocimientos necesarios dependiendo del ciclo escolar, dependiendo del grado en el que se va a impartir las clases. También ahora los métodos en cuanto a su relación con la realidad. El método verbalista y el método intuitivo. El método verbalista es aquellos que con que les expliques una vez, a partir de que escuchen el discurso, luego entienden lo que tienen que realizar o comprenden. El método intuitivo son a partir de las actividades experimentales. Yo suelo utilizar mucho este método intuitivo en cuanto a cuando imparto clases de forma presencial, porque explico un tema y entonces doy un ejemplo de algo cotidiano, de lo que vivo día a día. Y pido esta parte de retroalimentación al alumno. Algo que hayas vivido en cuestión experimental o en cuestión de experiencia. Entonces, a partir de ello, yo lo voy relacionando. Eso se llama como una cuestión de método intuitivo. Los métodos en cuanto a las actividades extras del alumno van a ser los métodos pasivos y el método activo. La manera en la que yo voy a enseñar. Cuando estoy dictando, cuando estoy el dictado. Finalmente el dictado, un cuestionario, una copia, y el método activo, perdón, el método activo voy a tener que es
cuando el alumno ya pone en práctica esta cuestión de, cuando tú le enseñas a un alumno el dictado, empiezas a retroalimentar estas faltas de ortografía o dictar rápido y ellos ya empiezan como a activamente, ya empiezan a generalizar o empiezan a conocer de qué manera se escriben las palabras. Es solo un ejemplo como muy gordo. Voy a tener que los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos, voy a tener dos en esta diapositiva, que es el globalizado. Y estas son que las clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Y el método especializado, cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. En el globalizado es a partir de lo que yo quiero enseñar, es en general, ¿no? Las necesidades que tiene este grupo. Es muy importante que cuando ustedes empiecen a utilizar los métodos didácticos, tengan bien identificado las características que tiene su grupo de enseñanza. Estoy hablando en todos los niveles, como se los repito, porque a partir de las características y las deficiencias que yo noto en el grupo, es como voy a poder poner en práctica los métodos didácticos y voy a seleccionar el tipo de método didáctico que quiero utilizar o que voy a utilizar o que yo considero que me va a ser práctico. Si nos vamos a... No es lo mismo enseñar a primaria, a secundaria, a bachillerato. No es lo mismo enseñar en una escuela particular que en una escuela federal. No es lo mismo dar clases o enseñar en una escuela rural, por ejemplo. Tampoco. Entonces es a partir de los temas de acuerdo a las necesidades. A lo mejor podemos encontrarnos con un grupo de necesidades especiales en donde voy a tener niños de diferentes edades, pero mi objetivo es que todos aprendan a leer. Entonces me voy a enfocar en la enseñanza de la lectura. Si estoy en un grupo donde a lo mejor está en una comunidad sumamente violenta y son de varias edades o entre el mismo salón se genera demasiada violencia, entonces voy a utilizar métodos y voy a hacer temas primero para fortalecer esas deficiencias. En este caso sería como para evitar violencia, bullying, etcétera. En el especializado es cuando ya las asignaturas se tratan independientemente. Esto es cuando yo detecto que ya el alumno tiene ciertas deficiencias y por más que intento varias actividades y no presta atención o le cueste trabajo, entonces sí o sí me tengo que enfocar directamente a este alumno o 2 alumnos o 3 alumnos que tienen alguna cuestión que necesitan una asignación especializada, un método más directo para ellos, una clase especial solo para ellos. Entonces, de esto habla el método especializado. Voy a tener también el otro tipo de método didáctico que nos habla en cuanto a la aceptación de lo enseñado, lo dogmático y lo heurístico. Lo dogmático es aprender antes de comprender. El heurístico es cuando el profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno descubra. En el dogmático, un ejemplo lo podría tener nosotros cuando somos mamás, iniciamos con el aprendizaje dogmático. Esto es, vamos con nuestro bebecito, nuestro niño caminando y entonces le enseñamos los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando vamos a subir un escalón, por ejemplo, ¿no? Y entonces le enseñas, vamos a contar 1, 2 y va. Entonces el niño está aprendiendo a contar, pero no comprende qué son los números. Cuando le enseñas las letras, ¿no? A, E, I, O, U. Y entonces está, mira, ¿qué letra es esta? A, la A. Entonces ahí está aprendiendo, pero no comprende que esas letras hacen una palabra. En el heurístico es cuando el profesor ya va a presentar los elementos de aprendizaje para que el alumno descubra. Cuando, por ejemplo, la gama de colores, ¿no? Pone como demasiados colores y empieza a decir, a leer algunos que saben como los colores, pero entonces los árboles son verdes, las hojas son verdes y entonces da como el panorama de en dónde puedes encontrar los colores y no nada más a lo mejor en el color tal cual, en el lápiz de color o en el globo, sino también en la naturaleza, en lo cotidiano, en el transporte público. O sea, es como esta parte de la enseñanza y es esta parte
que al alumno le parece maravilloso y empieza a descubrir. Me estoy enfocando como a preescolar para que les quede un poquito más claro. Lo podemos ver también en la parte de, no sé, en secundaria, cuando presenta, no sé, se me ocurre la materia de química, cuando presentas los elementos químicos, la tabla de los elementos, pero entonces el alumno te presenta la tabla, el maestro, perdón, te presenta la tabla y ya tú te va guiando para hacer las mezclas y entonces sale un nuevo elemento y entonces ya te está dando como las herramientas para que a partir de el alumno vaya descubriendo. Es complejo, es sencillo, pero sí hay que saber cómo utilizarlo, hay que saber identificarlo. Viene ahora sí el método inductivo. Este se deriva del inductio, que significa elevarse de lo particular a lo general. Se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí. Estas estrategias de aprendizaje van a ser la observación, la experimentación, la comparación, la abstracción y la generalización. Repito, significa de lo particular a lo general, lo que ya habíamos visto hace ratito. Primero voy a observar la letra, voy a observar el número, voy a experimentar, voy a empezar a comprender y comparar que esta letra no es similar a otra. Voy a abstraer la información y voy a generalizar que las letras me generan una oración, que los números me generan un número junto con el otro me generan un conjunto de números y se va haciendo una cifra más grande. Esto va pasando, lo vuelvo a repetir, para que tengan los ejemplos más claros, me estoy enfocando meramente en el área preescolar, como cuando se inicia el aprendizaje, pero se utiliza igual en todos los niveles. Ahora voy a hablar de lo que es el método deductivo, que es de lo general a lo particular y va conducido de valiosos descubrimientos. Ya lo vimos anteriormente, de lo particular a lo general, de una palabra a saber que puedo hacer oraciones, de un número a saber, perdón, de una palabra a saber que puedo hacer palabras, de una letra a saber que puedo hacer palabras y de un número para saber que puedo hacer cantidades grandes, sumas, restas, multiplicaciones, o sea, el conjunto de todo lo que me puede llevar como resultado. En el analítico voy a tener que se genera un análisis elemental, un análisis casual y un análisis lógico. El análisis elemental es como lo que observo, lo causal es el observar que en un análisis puedo tener una causa y el lógico es como lo que se genera en un aprendizaje lógico. Cuando ya vas conociendo y vas teniendo descubrimientos, ya sabes que las letras son elementales, juntar las letras causa una palabra y es por lógico que ya vas a saber leer las palabras. En método sintético voy a tener que es el conocimiento de algo mediante la reunión de las partes o elementos y va de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, una conclusión, un resumen. En cuanto hablamos, no sé, una conclusión es cuando nosotros nos enseñan un tema y entonces nos dan como gran información y concluimos en algo como muy concreto. Por ejemplo, en la película, no sé, el análisis de una película, cuando vemos como toda la trama y entonces concluimos, era asesino por tal situación. Y vimos toda la secuencia, pero nosotros concluimos. Este método sintético se utiliza, ya es a partir de quinto de primaria en adelante, no lo podemos hacer preescolar ni a los inicios, no, los primeros años de primaria, porque todavía no tenemos una lógica. A nosotros nos enseñan a hacer resúmenes como a los tercero o cuarto de primaria y aún así es deficiente el resumen, porque nos piden un resumen, leemos, pero todavía no tenemos la noción tan clara de lo que significa la lectura y entonces como copiamos lo más importante y no es copiar lo más importante, es analizar lo más importante y concluir de qué trata esta parte, ¿no? Para ello todo se lleva toda una serie de secuencias y de conocimientos que ya debemos de tener previos cuando ya tenemos razón y cuando ya tenemos como un raciocinio propio. Es en donde se puede utilizar el método sintético.